Secciones cónicas, la parábola. Parábola, definición. Se llama parábola a todos los puntos de plano que equiditan de otro llamado foco y de una recta llamada directriz. Observemos en este caso particular, la distancia entre P y el foco es de 2,65 y la distancia entre P y la recta, que es la directriz, es de 2,65. Si nosotros movemos el punto, esa relación se da en todos los casos. Entonces, analicemos y veamos esta animación y veamos cómo se da en todos casos esa relación. Ahora, si marcamos la traza del punto, se va a dibujar la parábola. También queda claro que aquí me aparece un punto, que es el punto E. Este punto se llama vértice de la parábola. Ahora, si nosotros ponemos un sistema de ejes coordenados cartesianos, observamos que en este caso el eje donde está el foco es el eje horizontal. El vértice de la parábola está exactamente en el punto 0, 0 o en el punto de intersección entre el eje horizontal y el eje vertical. También analizamos que la parábola tiene dos ramas. La rama que está hacia arriba y la rama que está hacia abajo. Observemos esta parábola. Observemos que esta es una parábola cuyo eje focal, o el eje donde está el foco, es el eje horizontal. Analicemos también esta recta que es perpendicular al eje horizontal, o al eje focal, y vamos a mover esta recta y vamos a ver que el momento que tiene corte con la parábola, genera puntos en ambas ramas de la parábola. Este punto que es G y el punto H. Queda claro que entre G y R esa distancia es de 3,11 y la distancia entre R y H es de 3,11. Significa que estas distancias son iguales con respecto a este eje y al eje focal. Vamos un poquito más y vemos que en todos los casos se da la misma relación. GR acá es 734 y RH es 734. Estos puntos son puntos simétricos con respecto a la recta. Esa simetría se llama simetría axial. Por eso, este eje que pasa por el vértice de la parábola se llama eje de simetría. Al igual que el anterior, si el eje focal es el eje vertical en la parábola, si movemos esta recta, al intersecarse o al cortarse con la parábola, determina los puntos simétricos con respecto al eje S, que por eso es que el eje vertical sería el eje de simetría. Observemos acá que la distancia entre H y el eje de simetría es de 6,69 y la distancia entre el eje de simetría e I es de 6,69. Estas distancias son iguales, por lo tanto, estos dos puntos, el H y I, son puntos simétricos axialmente con respecto al eje vertical. Ecuación canónica de la parábola, eje focal, el horizontal. Analicemos esta gráfica y planteemos la definición de la parábola. Esta dice que la parábola son todos los puntos de plano que equiditan de un punto llamado foco y de una recta llamada directriz.
Entonces lo que tenemos aquí es que la distancia 1 y la distancia 2 son iguales. Pero ahora veamos, la distancia 1 es la distancia entre dos puntos, entre el punto P y el punto B. La distancia entre dos puntos es igual a la raíz cuadrada de la suma entre el cuadrado de las diferencias de las coordenadas en X y el cuadrado de diferencias de las coordenadas en Y. O sea que tengo que hacer la diferencia entre el cuadrado de las coordenadas en X y me daré así, dado que P es negativo, quedaría positivo. La coordenada vertical en P es Y y la coordenada en vertical de B también es Y. Por lo tanto, me quedaría Y menos Y al cuadrado. Igual, en este otro caso, también hacemos exactamente lo mismo, teniendo en cuenta que la coordenada del foco es P0. Entonces, la coordenada en el eje vertical es 0 y me quedaría de esta manera esta igualdad. Ahora, trabajando esta expresión, en donde la raíz cuadrada de X más P al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de la suma entre X menos P al cuadrado y Y al cuadrado. Simplificando las raíces cuadradas y desarrollando los cuadrados me queda. Acá en este caso sería el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. En este otro caso sería lo mismo. El cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, que en este caso como el segundo es negativo quedaría menos 2px más el cuadrado del segundo y más y cuadrado que está como sumando acá. Si nosotros analizamos, hay varios términos que podemos cancelar. Por ejemplo, x cuadrado de x cuadrado, p cuadrado y p cuadrado. Me quedaría de esta manera. Entonces, llegamos a que 2px más 2px es igual a y cuadrado. Este menos 2px lo pasé al primer miembro. O sea que en total tengo 4px igual a y cuadrado. Justamente esa es la ecuación de la parábola que tiene eje focal el eje horizontal. Ecuación canónica de la parábola con eje focal en el eje vertical. Analicemos el siguiente gráfico. Igual que hace rato, con la ecuación de la parábola con eje focal en el eje horizontal, tenemos que D1 es igual a D2. Esas dos distancias son iguales. La distancia entre P y el foco y entre P y el punto D, que es el de la directriz. Bueno, planteamos la ecuación de distancia entre dos puntos, resolvemos, nos queda que la raíz cuadrada de y más p al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de y menos p al cuadrado más x cuadrado. Simplificando las raíces cuadradas y desarrollando los cuadrados, me queda y cuadrado más 2py más p cuadrado igual a y cuadrado menos 2py más p cuadrado y más x cuadrado, que es este x que está acá como un sumando más. Podemos cancelamos y me queda 2py más 2py, porque este py que está en el segundo miembro lo pasamos al primer miembro, va a ser igual a x cuadrado. Lo que significa que x cuadrado es igual a 4py, que esta es la ecuación de la parábola que tiene el eje focal en el eje vertical. Ecuación de la parábola con vértice en HK. Analicemos la siguiente parábola. Si observamos en esta parábola, tiene el vértice de ella, está en un punto de HK, h de x, k de y. Para poder determinar la ecuación de esta parábola, vamos a trazar un sistema de ejes coordinado por el vértice que va a tener de eje horizontal x' y de eje vertical y'. Entonces, vamos a determinar un punto en la parábola. Este punto P, que tiene coordenada en el sistema x o y, P de x, y. Ahora, en el otro sistema, en x', v, y',
tiene coordenadas x' y y'. Vamos a plantear la ecuación de la parábola en este sistema, el sistema x', v, y'. Allí es x' cuadrado igual a 4py'. Pero analicemos quién es x'. X' es la distancia desde v hasta x'. Y esta distancia es igual a la distancia que hay desde O hasta X menos H. Ya que tenemos que X' es igual a X menos H. Vamos con Y', que es la otra coordenada. Y' es la distancia que hay entre V y el punto este de Y'. Y ese también es igual a la distancia que hay entre O y Y menos K. Por eso Y' es igual a Y menos K. Reemplazando en esta ecuación, tenemos que la ecuación de la parábola que tiene centro en HK es X menos H todo al cuadrado igual a 4p por Y menos K. La ecuación general de segundo grado de la parábola. La que se muestra acá es la ecuación general de segundo grado, que también la habíamos analizado en la cónica anterior. Ahora, partamos de la ecuación canónica de la parábola, con centro en HK. Desarrollando el cuadrado del primer miembro y aplicando propiedad distributiva en el segundo miembro, tenemos lo siguiente. X cuadrado menos 2hx más h cuadrado igual a 4py menos 4pk. Pasando al primer miembro, los que están en el segundo miembro, me queda x cuadrado menos 2hx menos 4py más h cuadrado más 4pk. Bueno, si nosotros analizamos y comparamos esta ecuación que está acá con la ecuación general del segundo grado, vamos a observar lo siguiente, que a es igual a 1, justamente que sería el coeficiente cuadrático. El coeficiente de x y y no está en la ecuación esta, por lo tanto b es igual a 0. El de y cuadrado tampoco figura, por lo tanto ese coeficiente también es igual a 0, o sea, c igual a 0. Ahora, de x sí está, por lo tanto d es igual a menos 2h. El de y también está, o sea que e es igual a menos 4p. Y lo que resta sería el término independiente f. O sea que f es igual a h cuadrado más 4pk. De esta manera, la ecuación general de segundo grado sería x cuadrado más 2x más y más f igual a 0. Bueno, ahora vamos a trabajar con la ecuación general de la parábola y vamos a ver cómo hacemos para pasar a la ecuación canónica de la parábola. Partamos de la ecuación general de la parábola, x cuadrado más dx más y más f igual a 0. Tengamos en cuenta que d, que vimos hace rato, es igual a menos 2h. Entonces h es igual a menos d sobre 2. ¿Quién es h? H es la coordenada x del vértice de la parábola. E es igual a menos 4p. Entonces de aquí p me da igual a e sobre 4. F es igual a h cuadrado menos 4pk. Entonces de acá despejo k, me da con que es igual a h cuadrado menos f todo sobre 4p. ¿Quién es k? K es la otra coordenada del vértice, o sea, la coordenada de en el eje vertical. Con estos datos que tenemos acá, ya podemos nosotros armar la ecuación canónica de la parábola. ¿Qué sería esta? X menos h al cuadrado, donde h es menos d sobre 2, igual a 4p, p es igual a menos e sobre 4, por y menos k. ¿Quién es k? K es igual a h cuadrado menos f sobre 4p.
Veamos este ejemplo. Escribir la ecuación general de la parábola cuyo vértice es el punto V de coordenadas menos 2, 3 y el foco se encuentra en el punto F de menos 2, 6. Bueno, vamos a tener en cuenta la ecuación canónica, que es x menos h al cuadrado igual a 4p por y menos k, donde h y k son las coordenadas del vértice y p es la distancia desde el vértice al foco. Reemplazamos y me queda x más 2 al cuadrado igual a 4 por 3 y por y menos 3. Desarrollando el cuadrado que está acá, aplicando propiedad distributiva y resolviendo, me da x cuadrado más 4x más 4, el desarrollo de este cuadrado, igual a 12y menos 36, que sería aplicando la propiedad distributiva. Pasando todo al primer miembro, lo que está en el segundo miembro, o sea 12y menos 36, resolviendo me da la ecuación general de esta parábola, que es x cuadrado más 4x menos 12y más 40 igual a 0. Sea la ecuación x cuadrado más 4x menos 12y más 40 igual a 0, que es la ecuación que hemos determinado hace un momento. La consigna es escribir la ecuación canónica de esta ecuación general de segundo grado. Tengamos en cuenta lo siguiente, que la ecuación canónica tiene la forma x menos h todo al cuadrado igual a 4p por y menos k. La ecuación general, que es la que tenemos presentado acá arriba, tiene la forma x cuadrado más dx más ey más f igual a 0. Ahora, en lo que nosotros ya hemos estudiado anteriormente, sabemos que d es igual a menos 2h, e es igual a menos 4p, y f es igual a h cuadrado menos 4pk. Aclarando que h y k son las coordenadas del vértice y p la distancia focal. Reemplazamos y tengo que 4 es igual a menos 2h, entonces h es igual a menos 2. Menos 12 es igual a menos 4p, entonces p es igual a 3. 40 es igual a menos 2 cuadrado menos 4 por 3 por k, en donde k va a ser igual a 4 menos 40 sobre menos 12. K es igual a 3. Ahora, reemplazando en esta ecuación, en la ecuación canónica, tenemos la ecuación canónica de esta ecuación general cuadrática. X más 2 al cuadrado igual a 12 por y menos 3. Esta ecuación es la ecuación de segundo grado que todos conocemos. Ax cuadrado más bx más c igual a y. Observemos esta ecuación. Esta es la ecuación general de segundo grado de la parábola. X cuadrado más dx más ey más f igual a 0. Si nosotros hacemos un pasaje de términos, pasamos ey al segundo miembro, luego despejamos, nos queda que y es igual a menos 1 sobre x cuadrado menos d sobre x menos f sobre e. Y de acá nosotros, comparando con la ecuación de segundo grado que todos conocemos, a es igual a menos 1 sobre e, b es igual a menos d sobre e y c es igual a menos f sobre e. Teniendo en cuenta la fórmula de Bhaskara, que también ya la conocemos, y para y igual a 0, tengo que ax cuadrado más bx más c igual a 0, que sería lo mismo que menos 1 sobre x cuadrado menos d sobre x menos f sobre e igual a 0. Y con la fórmula de Bhaskara sería la que nosotros ya conocemos, que x1, x2 es igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre el 2a. Y para esta otra ecuación sería x1, x2 es igual a d sobre e más o menos raíz cuadrada de d sobre e al cuadrado menos 4 por menos 1 sobre e por menos f sobre e sobre 2 por menos 1 sobre e. Coordenadas del vértice de una parábola. Observemos la siguiente parábola y su ecuación, igual a x cuadrado más bx más c. También observamos
que el punto x1 y x2 son las raíces de esta ecuación. Quiere decir que en estos puntos y se hace 0. Ahora, analicemos el vértice de esta parábola. Tiene coordenada x del vértice y y del vértice. Y también el punto medio. Justamente por esos dos puntos pasa el eje de simetría. Punto medio tiene coordenadas x medio y y medio. Ahora, si analizamos, vamos a observar que el x del vértice es lo mismo que el x del punto medio. Ahora vamos a determinar el x del vértice. El x del vértice es igual al x del punto medio, que sería x1 más x2 sobre 2, por punto medio entre dos puntos. Pero también sabemos, como un corolario de la fórmula de Bhaskara, que menos b sobre a es igual a x1 más x2. Si nosotros reemplazamos, tenemos que el x del vértice es igual a menos b sobre 2a. Para determinar y del vértice, lo que hay que hacer simplemente es, en esta ecuación, reemplazar el x por el x del vértice. Y así tenemos que el x del vértice es igual a a por x del vértice al cuadrado más b por x del vértice más c. Veamos este ejemplo. Determinar el vértice de la parábola cuya ecuación es x cuadrado menos 5x más 3y menos 4 igual a 0. Despejemos y y me queda menos 1 tercio y cuadrado más 5 tercios más 4 tercios igual a y. De acá vamos a determinar el x del vértice, teniendo en cuenta que el x del vértice es igual a menos b sobre 2a. b es 5 tercios y a es menos 1 tercio. Por lo tanto, el x del vértice es igual a menos 5 tercios sobre 2 por menos 1 tercio. X del vértice es igual a 5 medios. Para y del vértice, vamos a reemplazar el valor de x del vértice en x, en la ecuación, y me queda menos y del vértice igual a menos 1 tercio por 5 medios y al cuadrado, más 5 tercios por 5 medios, más 4 tercios y 41 doceavos. Significa que el vértice tiene coordenadas 5 medios de x y 41 doceavos de y. Ecuaciones paramétricas de la parábola. Vamos a analizar primero las ecuaciones paramétricas de la parábola con eje focal horizontal. Recordemos la ecuación canónica de la parábola y menos k al cuadrado igual a 4p por x menos h. Si nosotros llamamos t igual a y menos k, o sea, el parámetro t lo llamamos y menos k, entonces reemplazando y despejando x menos h me queda que x menos h es igual a 1 sobre 4p por t cuadrado, y por supuesto habíamos llamado a t y menos k, entonces y menos k igual a t. Ahora, despejando x y despejando y, me da con que x es igual a 1 sobre 4p por t cuadrado más h, y y igual a t más k. Vamos a analizar ahora la ecuación de la parábola con eje focal vertical. En este caso tengo que x menos h al cuadrado es igual a 4p por y menos k. Hacemos t igual a x menos h, reemplazamos y despejamos y menos k, y me queda y menos k igual a 1 sobre 4p por t cuadrado. Por supuesto, x menos h igual a t. Despejamos y x, y me queda que y es igual a 1 sobre 4p por t cuadrado más k, y x es igual a t más h. Veamos este ejemplo. Escribir las ecuaciones paramétricas de x cuadrado más 7x menos 2y más 1 igual a 0. Expresemos la ecuación canónica teniendo en cuenta que x cuadrado más dx más y más f igual a 0, que es la forma que tiene la ecuación dada en el ejemplo. Ahora, en función de esto nosotros sabemos que h es igual a menos d sobre 2, p es igual a menos e sobre 4, k es igual a h cuadrado menos f sobre 4p. También sabemos que la ecuación canónica tiene la forma x menos h al cuadrado igual a 4p por y menos k.
Reemplazando tenemos que x menos 7 medio al cuadrado es igual a 4 por 1 medio y por y menos 47/16, que sería el valor de k. Ahora, hacemos x menos 7 medio igual a t. Entonces, y es igual a 1 sobre 4 por 2 por t cuadrado más 47/16 y x es igual a t más 7 medio. Resolviendo, me queda que y es igual a 1 octavo por t cuadrado más 47/16 y x igual a t más 7 medio. Con este tema damos por finalizado este capítulo. Espero que sea de su utilidad. Hasta el próximo video tutorial de geometría analítica.